Y en Noticias 180 minutos tenemos a un conferencista internacional, Gabriel Shor, ¿así? Exacto, perfecto. Así es. Y él es especialista en temas de Medio Oriente. Y casualmente, ingeniero Lisbeika, Gabriel, hoy hay mucha información relacionada con el tema del Medio Oriente a raíz de la situación que se produjo con Hezbollah. ¿Qué fue realmente, qué información maneja usted en torno a este tema? Hola, buenos días a todos. Miren, en verdad todavía bastante temprano para saber. Yo estoy desde ayer en Panamá y las noticias que tenemos de eso son bastante de noticias internacionales mismo. Israel todavía no tuvo un posicionamiento oficial sobre si sí fue Israel y cuál será. Vamos a usar este micrófono que este está teniendo problemas, por favor. Tengo acá, así está. Entonces yo diría que hay que aguardar un poco también para ver hacia dónde va esa operación, esa acción de nuevo, que todavía no es algo oficial de Israel, pero yo diría que es importante ver si se sigue hacia evitar el conflicto, o sea, si eso fue una manera de frenar a Hezbollah, de mostrar la capacidad que podría venir a tener el ejército israelí para frenar una guerra por venir, o si eso es comienzos de una nueva etapa. Todavía, vuelvo a decir, es algo, yo lo veo por la media internacional todavía, no hay un posicionamiento oficial del Estado de Israel en relación a lo que ha pasado. Ok, la situación en este momento, porque mucha gente piensa visitar Israel, hay turistas que están visitando Israel. ¿Cuál es la situación actualmente en Israel? Bueno, Israel, para el que conoce y ha estado en los últimos tiempos, es una mezcla de búsqueda de volver a la rutina muy rápido contra la realidad, ¿no? Mucha gente, y es el objetivo del país también, volver, que el comercio funcione, que los trabajos funcionen, que el país siga adelante. Entonces es muy común uno pasear ahora en Israel y sorprenderse de la rutina que ve. Yo soy dueño de una agencia de turismo organizado no hay, comparado a lo que era antes del 7 de octubre. Hay más que nada turismo de solidaridad, gente que vino para ayudar, a dar apoyo, o algunos grupos hasta evangelistas que vienen justamente entendiendo la crisis del turismo local y vienen a ayudar en esa cuestión. O sea, es una mezcla de el israelí volviendo a la rutina normal, lo máximo posible, con el turismo bastante afectado. Ahora, no se olviden que el conflicto no está solo en la Franja de Gaza, también está en la frontera nórdica, y parte de lo que es turismo visita el Mar de Galilea, las zonas importantes para el cristianismo, está bastante limitado en esa cuestión. ¿Cuál en este momento, a juicio suyo, experto en este tema del Medio Oriente, pudiera ser la solución a este conflicto palestino-israelí? Bueno, yo también soy una persona optimista dentro de todo, mismo analizando la complejidad. Yo digo siempre que mi optimismo a veces es distinto del optimismo muy lejos, sea en las Américas o en las zonas más alejadas. Yo creo que estamos en una lucha para sacar el fundamentalismo islámico de adentro de esa zona. Yo ni creo que estamos en una guerra Israel-Palestina. Sin duda no estamos en una guerra Israel-Árabes. Estamos en una guerra Israel contra Hamas o la Jihad Islámica, que son movimientos fundamentalistas islámicos y son el último, ojalá el último, sin duda son de los últimos empecillos para la paz entre Israel y los palestinos. Yo creo que un éxito en esta guerra, en esta operación, que obviamente decir éxito es muy difícil, ¿no? Porque nadie quiso entrar en esto, nadie se imaginó, nadie pidió el 7 de octubre, el ataque, el secuestro de personas, pero una vez que esta guerra logre eliminar el Hamas de la Franja de Gaza, veríamos una nueva realidad. Porque Israel tiene una cooperación muy grande con muchos países árabes, cosa que hace 30 años era inimaginable, o a 40 años era inimaginable. Hoy tenemos una relación muy positiva con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán. Ojalá, sacando el fundamentalismo, podamos tener ese tipo de relación también con el pueblo palestino. Los antecedentes del conflicto, ¿cuáles fueron? Para que la gente lo entienda.
Mira, Israel estaba encaminándose muy rápido en los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham es justamente países musulmanes, vecinos o no vecinos, países musulmanes del Medio Oriente, que así como Israel ven como enemigo común el fundamentalismo islámico, y el fundamentalismo islámico es armado por Irán, por lo que se llama la fuerza Quds iraní. Por eso nos acercamos a Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein, a Sudán, a Marruecos, y estábamos muy cerca de acercarnos a un personaje muy significativo en esto, que es Arabia Saudita. Arabia Saudita, en acercarse a Israel, en los acuerdos de Abraham, en ser el futuro participante de los acuerdos de Abraham, hablaba mucho de la creación del Estado Independiente Palestino. Y es importante esa frase porque cuando uno ve Estado Independiente Palestino piensa solamente independencia de Israel. Pero para el que entiende los acuerdos de Abraham, Estado Independiente Palestino es independiente de Israel, pero es independiente del fundamentalismo islámico. Es un Estado independiente del Hamas, es el pueblo palestino libre de Irán, libre del terrorismo, ¿no? Y era obvio, entre comillas, de que alguien no puede aceptar eso, que es Hamas y Irán, ¿no? Eso es el palco que estábamos en Israel. Había un positivismo muy grande en septiembre y octubre del año pasado, de que en pronto Arabia Saudita se sumaba a los acuerdos y sería un cambio gigante en el Medio Oriente. Eso era el clima que nos agarraron. Yo personalmente intento recordarme eso todos los días, de recordar que en el campo de batalla no hay ni objetivo de poblar Gaza, ni objetivo de colonizar o ocupar Gaza, tampoco hay un objetivo de venganza. Hay obvio el objetivo de recuperar a los secuestrados, sea militarmente o con acuerdos. Hay 101 secuestrados adentro de los 240, quedan 101 todavía adentro. No sabemos, vivos o no. Yo diría que si uno es familiar, aspira a que esté vivo, ¿no? Tiene la esperanza de que su familiar esté vivo, pero no hay una información todavía de eso. Pero el objetivo es literalmente volver al camino que estábamos de acercarnos con el mundo árabe. Y sin duda el Estado palestino será un miembro de ese pensamiento llamado acuerdos de Abraham o acuerdos de Ibrahim, como pronuncia el propio musulmán vecino, ya que tenemos en común esos ancestros. Buenos días, Gabriel. Buenos días. En primer lugar, se va a cumplir el 7 de octubre un año de este terrible ataque terrorista de Hamas a Israel. No hay terrorismo bueno ni terrorismo malo. Todo el terrorismo es malo. Pero con Israel, Panamá tiene algunas cosas que debemos recordarle a nuestra audiencia. Le decía a usted cuando entró, Golda Meir, que fue primera ministra, jugó un papel importante en la solidaridad hacia Panamá, en nuestra lucha por el canal de Panamá. Entonces, esta situación de Israel en este momento está creando un problema, sobre todo en el terrorismo en Yemen, que está afectando el canal de Suez, porque tiene que pasar por el estrecho de Hormuz. Y esto nos agarró nosotros con la sequía en el canal de Panamá. Entonces, nosotros estábamos muy cerca del tema, porque lo que pasa en Israel y en esa área de conflicto afecta el comercio marítimo. Claro. Y nosotros somos de la región de esta región los dueños de la comunicación entre dos de los grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico. De manera que nos interesa esto. Pero yo te quería hacer un par de preguntas. Antes del 7 de octubre, el primer ministro Benjamín Netanyahu estaba sobre un fuerte ataque político de las fuerzas políticas democráticas dentro de Israel, porque Israel es un Estado democrático. Sus elecciones, su parlamento, el respeto a los derechos humanos en Israel. Es una historia que conocemos. ¿Por qué tú crees que no se ha podido lograr un acuerdo para una paz, una tregua interna entre lo que está ocurriendo en Palestina, por los desastres que estamos viendo en la televisión, niños que mueren, etcétera? La guerra siempre tiene ese costo. ¿Por qué no es posible llegar a un acuerdo? ¿Será que Netanyahu tiene algunos problemas más políticos? ¿Un acuerdo con Hamas o un acuerdo usted se refiere a lo anterior al 7 de octubre, adentro, interno israelí? Primero dentro y después fuera, porque lo de adentro es un problema que sorprendió a Israel. Está metido en este conflicto interno. La inteligencia israelita
no previó que esto estaba ocurriendo. Cuando estaba ocurriendo, el ataque brutal de Hamas. Yo creo que son dos cosas distintas. En la cuestión interna, su primera pregunta, lo que está pasando en Israel, yo creo que refleja cosas pequeñas que están pasando en el mundo entero, que son peleas entre una mayoría activa con una minoría que se transformó en mayoría en números. Siempre se sentía minoría. En Israel son los religiosos, que son una minoría en lo que es la población local. Los colonos son minorías en la población local. Judíos oriundos del oriente también, y que ahora en cuestiones de elecciones se hicieron mayoría, ¿no? Y así ganó Netanyahu las últimas elecciones, uniendo un par de partidos más radicales. Más radicales, y que no representan el mainstream, ¿no? La línea que representaba Israel, como usted mismo dijo, más demócrata de muchos años. Yo creo que este tipo de cosas está pasando en muchos lugares del mundo. Así es. Se ve en algunos más gritosos, otros más discretos, pero son cambios que son bastante complejos, porque yo no voté Netanyahu, por ejemplo, y yo sí salí a manifestarme pre-7 de octubre, pero es entendible que también lo que representa esa gente que nosotros los llamamos radicales, ganaron las elecciones. Y viene la pregunta, ¿cómo se lidera? Porque la democracia tiene esa complejidad, ¿no? ¿Cómo tiene el derecho de aceptar lo que ganó las elecciones? ¿O en verdad el mainstream que perdió las elecciones, pero que representa la masa israelí ideológica, es quien tiene el derecho? Por eso yo creo que no tuvimos la oportunidad de solucionarlo todavía, no que hubiese sido fácil, pero creo que es un punto bastante complejo que vamos a volver va a volver a la mesa de discusión, cómo solucionar esas cuestiones de las ideologías de distintos grupos internos de Israel. En relación a un futuro acuerdo con el Hamas, yo creo que hay una esperanza, no sé si verdadera, en el mundo occidental más que nada, de un acuerdo de paz o un cesar fuego con Hamas, ¿no? Para mí, en mi análisis, 6.000 terroristas que entran a Israel, que es un país fuerte, violan, secuestran, matan, no tenían expectativas de volver a una rutina el día siguiente, ¿no? Yo diré que la gran mayoría sabía que no volvería siquiera, estaban súper predispuestos a eso. Creo que hasta los del Hamas se habrán sorprendido de cuánto lograron en esas primeras horas de ataque, en ese primer día de ataque, porque no era nadie que entró de esa forma a Israel y hizo ese nivel de violencia, y enfatizo, en todos los 7 décadas de conflicto israelí-árabe, nunca vimos cosas así. No sirios violaron israelíes, no egipcios en la guerra de los 6 días quemaron bebés. Eso es fundamentalismo islámico, es algo distinto de los conflictos anteriores. Es terrorismo puro. Eso es terrorismo puro, eso es algo que es casi difícil o inaceptable para mucha gente, ¿no? Y esa gente, no sé si se puede, si cuando nosotros analizamos, bueno, le vamos a dar una tregua, un cesar fuego, van a recibir lo que quieren. Es muy difícil creer en eso, porque un día antes del 7 de octubre no había colonización en Gaza, no había ocupación en Gaza, había tregua en Gaza. Entonces, ¿por qué viene el ataque? Yo creo que hay un pesimismo en Israel en ese sentido, de un acuerdo va a solucionar, que darles un cesar fuego es lo que busca el liderazgo. Sí, nunca hubiese pasado el 7 de octubre. Por otro lado están los familiares que tienen un secuestrado adentro, y ese pesimismo lo tienen que apagar, ¿no? Porque si usted tiene un hermano, un primo, un hijo, tiene que creer en todas las opciones posibles de que va a haber un cesar fuego y vas a recuperar a tu familiar secuestrado. Entonces hay una mezcla de, como se dice, el pensamiento con la cabeza y el pensamiento con el corazón. Yo diría con la cabeza, muy difícil creer en un cesar fuego con el Hamas. Van a firmar cesar fuego porque la gente está sufriendo. Ellos saben que la gente está sufriendo y es parte de, si no, no hubiesen empezado un ataque como fue empezado. Y a mí me llama mucho la atención, que escucho mucho en el mundo, que se dice, ¿por qué no se firma un cesar fuego y ahí se entregan los secuestrados? Y no al revés, ¿no? Que en verdad, si no hubiesen los secuestrados y no hubiese un ataque del 7 de octubre, habría cesar fuego, ¿no? O sea, yo creo que sería bastante justo que el mundo diría, exigimos del Hamas que devuelva a los secuestrados, y Israel cumplirá con un cesar fuego. Pregunto, ¿tiene Netanyahu el deseo, la intención
la capacidad, el apoyo o la legitimidad del pueblo para negociar ese cese al fuego, o no lo tiene? ¿Necesita Israel un nuevo liderazgo? Yo creo que Israel y casi todos los países del mundo necesitan un nuevo liderazgo. Yo entré acá y usted me habló de Golda Meir y yo en silencio pensé qué buenas épocas cuando los líderes eran así. Yo creo que en muchos lugares, no conozco la historia de Panamá y no entro en política local, pero geopolíticamente hablando creo que muchos necesitamos nuevos líderes, ni hablar en Estados Unidos y en algunos otros lugares, también en mi país donde yo nací. Yo creo que sí, después que esta guerra termine, y hasta rezo diariamente que pase eso, que caiga el gobierno actual y que haya una renovación en el liderazgo nacional. Y no lo estoy hablando si Netanyahu es bueno o malo, o justo o no injusto, sino después de un ataque como ese y una sacudida tan violenta interna y externa, yo creo que sí, Israel necesita un refresh, un restart, una renovación de liderazgo. Aquí hay un problema para Israel, desde el punto de vista de la seguridad del Estado de Israel. Es la presencia de un Estado como Irán, que es el copatrocinador directo de todo esto, de los grupos terroristas, tanto en el Líbano como en el área de Sudán, como el de Hamas. Claro. O sea, es un problema muy grave que se está desarrollando en este momento, y con el deterioro de las relaciones políticas en los Estados Unidos, con este proceso electoral tan complejo, la situación es mucho más inestable. ¿Usted considera que la región, ahora estoy hablando del Mediano Oriente, incluyendo el papel importante que juega Israel como fuerza disuasiva de la región, se ha debilitado? ¿Hay posibilidades de porque Israel antes del 7 había hecho grandes avances diplomáticos con el mundo árabe, enormes, y que han tenido que retroceder un poco frente a lo que está ocurriendo en Gaza? ¿Cuál es la perspectiva de esa región? Yo creo que el Medio Oriente y Israel en sí es una gran olla de presión, ¿no? A las personas que visitan siempre vieron, es un país que yo como guía turístico hace años decía, cada mañana hay que agradecer a Dios que empezamos un nuevo día, ¿no? Porque el Medio Oriente siempre fue una zona muy intensa, y en los últimos años, y mucho por lo que dice usted con el subsidio iraní, que le es bastante cómodo estar en Irán y subsidiar el terrorismo del Hamas en Gaza. No sufren como el de Gaza. Estar en Irán y subsidiar el terrorismo en Yemen de los Houthis. Una guerra proxy. De los proxies, exacto. Entonces la olla no está en Irán, la olla está en el Medio Oriente, con los proxies alrededor de Israel, o con los proxies en Yemen amenazando hasta el canal de Panamá, en otra forma de analizar. Bueno, aquí hubo un atentado en Panamá. Claro. Entonces, sin la menor duda, los avances que habían en el 6 de octubre, llamemos así, antes del 7 de octubre, llegarían a un cruce, a un punto de pregunta que es, ¿pero la cabeza de la serpiente es Irán? ¿No? ¿Cuánto podremos avanzar? Hasta los acuerdos de Abraham son por eso, ¿no? Firmamos paz con Emiratos Árabes Unidos porque tenemos en común a la amenaza iraní a través del fundamentalismo islámico. Firmaríamos y firmaremos paz con Arabia Saudita por el mismo objetivo, frenar el fundamentalismo terrorista islámico iraní en sus fronteras. Yo creo que en momentos de guerra se congela todo. Yo no creo que volvimos atrás. Yo no creo que volvimos atrás en la relación diplomática con ningún país árabe vecino, con los países. Con la población local hay mucho nervio, hay mucha tensión, hay escenas horribles. Ningún israelí, es importante decir, ningún israelí está feliz de los muertos en Gaza. Acá no sé si son terroristas, pero si no son terroristas, ninguno está feliz. Y obvio que ningún árabe en el mundo que ve esas escenas está feliz. Tampoco ningún israelí está feliz, sea judío, cristiano, musulmán o druso. Nadie sensato puede estar feliz. Claro, nadie sensato está feliz. No sé decir de si jamás no está feliz, porque sensatos no son. Bueno, el terrorismo no es el terrorismo no. Yo creo que la población local es como hay una sensación de que estamos perdiendo la diplomacia, pero liderazgo no. Y yo creo que si se logra eliminar a Hamas en la franja de Gaza, dimos un paso adelante muy grande hacia el avance diplomático con los países vecinos. Gabriel, aquí me están escribiendo, quería conocer tu opinión sobre los artefactos
que estallaron ayer. El gobierno de Israel, Álvaro, debe quedarle claro a nuestra audiencia, no ha emitido ningún pronunciamiento oficial. Lo que usted está escuchando, leyendo los periódicos, son de periodistas que no son el gobierno de Israel. El gobierno de Israel no ha dicho lo que ha pasado. Hay un informe de que los artefactos fueron preparados en Taiwán y que allá le pusieron un explosivo y que llegaron al Líbano. Pero eso es una información de las muchas que circulan en el mundo. El gobierno de Israel, en esta guerra, que siempre nos ha dado parte claro sobre lo que ha actuado, no ha definido, por lo menos hasta este momento, cuál ha sido su participación, si es que ha habido alguna participación. Eran como los BIPEP que se utilizaban. Localizadores, antes. sí. Claro. Que explotaron y que mataron a algunos y que herieron a más de... Mataron como a 11 y hay más de 2.700 personas que fueron heridas. Mira, en los propios periódicos israelíes dicen, en Washington Post dicen o sea, no solo el gobierno israelí no ha asumido todavía una posición a través del portavoz del ejército, todavía no pasó algo así, sino que en el mismo periódico israelí citan periódicos internacionales como la fuente de información. ¿Okay? La guerra con el Hezbollah es una guerra... La guerra con el fundamentalismo islámico es muy creativa, mucho más compleja. Yo digo, el fundamentalismo islámico es un virus. Se mueve en redes sociales, se mueve en TikTok, se mueve en Instagram, se mueve por cosas distintas. O sea, nosotros luchamos una guerra con Irán hace 2 décadas sin tener un conflicto directo con Irán. Y tienen otros apoyos internacionales. Claro, claro. Y el Hezbollah, sin la menor duda, es una de las frentes principales de Irán. Es Irán en nuestra frontera, ¿no? Es un conflicto muy elevado. ¿Sí? 2 cosas, lo escucho atentamente en torno a su participación, pero creo más que todo, y pensando en nuestra audiencia y las personas que están de alguna manera conociendo o identificándose con el tema, ¿por qué es importante para el resto del mundo estar conectado con lo que ocurre allá a nivel humanitario justamente? ¿Por qué, en base a su experiencia como conferencista, por qué es importante llevar ese mensaje para que el resto del mundo esté conectado con la realidad que están atravesando ustedes? 1, eso, y 2, ¿cuáles serían las expectativas de alguna manera a corto o mediano plazo en torno a la reacción de la comunidad internacional, de los organismos internacionales y el pronunciamiento que tengan en torno a lo que ocurre? Bueno, primero que el Medio Oriente, para alguien más filósofo, dice, es el espejo de la humanidad, ¿no? En la Biblia dice, es la luz de las naciones. Entonces, siempre influirá y influyó en el planeta Tierra en sí, ¿no? Usted nombró el Canal de Panamá. El Canal de Panamá no es natural, es hecho, ¿no? El Medio Oriente, claro, el Medio Oriente siempre conectó Occidente y Oriente. El faraón de Egipto tomaba un té de Persia, pasaba por el Medio Oriente. El Baba en India escribía en un papyrus egipcio, pasaba por el Medio Oriente, y el César en Roma quemaba un saumerio yemenita que pasó por el Medio Oriente. O sea, desde la antigüedad a hoy, el petróleo, el comercio que usted mismo nombró de los barcos, ¿no? Yo siempre digo, un joven compra algo en AliExpress, pero el producto no viene por AliExpress, el producto viene por un barco, por el mar que tiene que pasar por Hormuz, por Canal de Suez. El Medio Oriente es muy importante todavía, ni hablar de la fe, que tiene una influencia muy grande para mucha gente. Yo creo que, y no por nada, el Medio Oriente es el foco de lo que el mundo intenta olvidarse o ignorar, que se llama la Guerra Fría. No, la Guerra Fría se focaliza en Medio Oriente, la influencia soviética, rusa, en AK-47, el arma de todos los movimientos terroristas islámicos, y la influencia estadounidense en la M16, el arma usada por Israel, por Egipto, armas ahora usadas por Emiratos Árabes Unidos. O sea, todavía... Y Putin quiere visitar Irán. Claro, o sea, todavía representa algo de lo más grandioso del mundo, que es la Guerra Fría, que no todo el mundo le gusta hablar. Es un hecho, hay una influencia gigantesca en el Medio Oriente. Irán ahora está dando drones a Rusia en la guerra con Ucrania. O sea, es algo que es imposible desconectarlo. ¿Okay? Yo creo que ¿por qué es importante? Porque es imposible, no. Es imposible. El que viva ignorando lo que está pasando ya, está ignorando el decorrer de la historia de la humanidad, ¿no? Ahora, el fundamentalismo islámico que sale de esa zona ya salió, ya está en Europa,
¿no? Con las grandes olas de refugiados de la guerra civil en Siria. Hoy en día es un problema activo en Alemania, es un problema activo en Holanda, en Francia, en Bélgica. O sea, podés intentar ignorar, te golpeará la puerta. Eso llegará, ya llegó en las universidades estadounidenses también. O sea, podés intentar ignorar, te golpeará la puerta. El mundo, yo creo que el mundo no está acostumbrado a ese nivel de terrorismo. Justo hablaba hoy a la mañana, es muy difícil para la persona que está lejos entender que el terrorismo es así. ¿Por qué se llama terrorismo? Yo cuando fui a vivir a Israel no entendía cómo un joven pone un chaleco con bombas, porque en un chaleco con bombas no se puede sacar el chaleco, no se puede arrepentir después. Y no creo que haya una causa matemática. Mira, ningún soldado israelí está predispuesto a ponerse un chaleco con bombas y explotarse. Ningún soldado occidental en el mundo entero, y yo te diría la gran mayoría de los países árabes tampoco están dispuestos. No habían suicidas sirios en las guerras con Israel. El fundamentalismo islámico es algo que hay que llamar la atención del mundo porque está utilizando otros instrumentos. Como es tan difícil a la población, como acá en Panamá quizás imaginar, y gracias a Dios les es difícil imaginar porque por suerte están lejos de ese conflicto, es difícil entenderlo. ¿Okay? Cuando usted me pregunta cuál es la opinión mundial, yo creo que en la calle la opinión es muy compleja porque está muy difícil de... A mí me ha dicho ayer una señora latina de que ella se siente más parecida a ellos. Y yo me quedé pensando toda la noche, ¿entenderá lo que dijo ella? Una señora latinoamericana que habla en micrófono, que grita, que tiene toda la libertad de expresión, ¿se siente más parecida al Hamas que a mí? Eso es malentender. Pero no la acusé, no discutí, no tengo nada, entiendo la complexidad de que, ¿cómo va a entender el terrorismo ella? Es muy complejo. Okay. Bueno, agradecemos a Gabriel Shore por estar hoy aquí en Noticias 180 Minutos en esta plática tan interesante y para los que les interesa ver un poco cómo actúa el terrorismo, les recomiendo que vean en Netflix la serie Hotel Mumbai, El Atentado. Interesantísima, es una película y allí se van a dar cuenta lo cruel y lo duro del terrorismo. Y sí, en un hecho que ocurrió, que es una película basada en un hecho que ocurrió. Esto no es inventado. No, y si los panameños quieren recordar el Medio Oriente, vean el apoyo real que el gobierno y el pueblo de Israel dio al gobierno y al pueblo de Panamá en nuestro proceso de negociación con los tratados. Es una cosa de demanda. Es que es igual que Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Y hoy Venezuela es producto precisamente de esa radicalización. Sí, y el terrorismo se ha funcionado en ese estado y se está exportando. Bueno, vamos a Chiriquí.